cordial saludo a la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, en especial a la sede del Pacífico Sur y con ella al docente Luis Alberto Canales Cortés, un notable académico, mejor persona, que ha sido el artífice de poder establecer esta charla virtual que vamos a tener con respecto a un tema de importancia superlativa para toda Latinoamérica, que es los procesos constitucionales, su naturaleza particular. Para nosotros es de un gran gusto porque ya hemos estado allí en el sur de Costa Rica, donde late el corazón del derecho procesal, en sus diferentes sedes, en sus congresos anuales, en Golfito, en Ciudad Neyli, en San Vito de Cotobruz, y en esta ocasión, así, a distancia podemos interrelacionarnos y tocar este ámbito que resulta más allá de la naturaleza, digamos, político, social, económica, diferente que puedan tener nuestros países. Estoy seguro que tenemos un ADN común y que esta propuesta, este mensaje que vamos a dar en esta ponencia va a ser de utilidad para todos ustedes. Hagamos votos porque así sea. Comenzamos entonces. Antes de ir analizando en 10 puntos cuáles vienen a ser esas características que hacen diferentes a los procesos constitucionales, quisiera comenzar con una interrogante general. ¿Por qué los procesos constitucionales tienen una naturaleza particular? No es solamente porque aparecen directamente y de manera expresa en las constituciones, a diferencia de los procesos ordinarios, el civil, el penal, el administrativo, el laboral, el familiar, el comercial, que normalmente lo que hacen es aparecer primero en la norma legal y a partir de ahí comienza su desarrollo. Los procesos constitucionales no, los procesos constitucionales aparecen de manera expresa, de manera explícita en el propio texto constitucional, muchas veces bajo el título de garantías constitucionales. Pero esa diferencia, que es una diferencia originaria y que nos lleva a sostener la tesis de que en vez de llamarse derecho procesal constitucional, debería llamarse derecho constitucional procesal, y que seguramente será materia de otra ponencia, nos atrevemos a señalar que son 3 las razones por las cuales obedece, insisto, esta naturaleza distinta de los procesos constitucionales, que va aparejada con un fenómeno. Ese fenómeno que se ha dado en las últimas décadas del siglo XX, precisamente en la última década, en los 90, y en lo que va del siglo XXI, que se llama el fenómeno de constitucionalización del derecho. Aquel fenómeno por el cual ya el derecho constitucional no va al lado de los otros derechos como ordenados en una biblioteca, al lado del civil, al lado del penal, no, sino que ahora se coloca en una posición superior, una suerte de vigilante, una suerte de un escáner sobre todo el ordenamiento jurídico. Y esto establece 3 marcadas diferencias. En primer lugar, que se ha dado el tránsito de una constitución normalmente política a una constitución jurídica. Yo los invito a ustedes que tomen la Constitución de Costa Rica de 1949 o cualquier constitución latinoamericana y van a encontrar que el título es Constitución Política. Bueno, esa constitución política ha dado el giro a una constitución jurídica, una constitución que inicialmente solo le interesaba la distribución, el control y el equilibrio de poderes. El día de hoy tiene una relación cercana, una relación íntima con los derechos fundamentales. En segundo lugar, el cambio del gravicentro en la división de poderes. Antes estaba en el legislador, el que formaba parte del poder legislativo, sea porque tenía un origen popular, un origen democrático directo, era un legislador todopoderoso, era un legislador omnipotente. El día de hoy no, es un legislador controlado inclusive, no solamente hablamos desde su elección, sino inclusive controlado desde el proyecto de tesis. Recuerden que hay países como hasta nuestros días, el caso de Chile, donde el Tribunal Constitucional chileno tiene una facultad preventiva, puede controlar la constitucionalidad de los proyectos de ley. Esto va seguramente a contramano de lo que había señalado desde sus orígenes hace 100 años Hans Kelsen, cuando establecía que el control era posterior
que era que hacía las veces los tribunales constitucionales de un legislador negativo. Entonces ese también es un cambio. Y un tercer cambio que se ha dado es justamente en que hasta la década de los 90 se puede decir que el objetivo, el sueño que tenía el constitucionalismo era el reconocimiento de los derechos fundamentales que aparezcan expresamente en el texto constitucional. En ese sentido, la Constitución brasileña de 1988 es modélica. Establece en su artículo 5 77 derechos fundamentales, pero además del reconocimiento, su protección. Es decir, que en la propia Constitución tenga que estar el habeas corpus, el amparo, el habeas data principalmente. Bueno, eso hoy es insuficiente. Hoy la búsqueda es la eficacia de los derechos fundamentales, que se sientan en la realidad aquello que se declara en la Constitución o en todo caso en la sentencia de estas garantías constitucionales. Entonces, ya hemos establecido cuál es el panorama, el por qué hacia este año 2022 podemos encontrar una característica muy particular de los procesos constitucionales. ¿Dónde es que se ha dado ese viraje? ¿Dónde es que se ha dado ese giro copernicano? Y a partir de ahora vamos a mencionar 10 diferencias muy precisas entre lo que son, por un lado, los procesos constitucionales y lo que son los procesos ordinarios. Veamos, la primera, la causa y la razón de ser del proceso. Esto es, en los procesos constitucionales se buscan proteger o los derechos fundamentales o los valores constitucionales. Los procesos constitucionales son esa solera, esa sombra que tiene todo el texto constitucional. Cuando hablamos de su parte dogmática, se dedica a la protección de sus derechos fundamentales. Generalmente el habeas corpus, el amparo y el habeas data. Y en algunos países como el Perú, el cumplimiento. Y si se quiere proteger la otra parte, la parte orgánica, está la protección a valores constitucionales. Por ejemplo, la supremacía constitucional, que es protegida mediante el proceso de inconstitucionalidad o la jerarquía normativa. Y entonces ahí viene el proceso de ilegalidad o de acción popular. O por último, cuando se quiere proteger la separación de poderes, está el denominado conflicto de competencia. Esto es, la causa y la razón de ser de los procesos constitucionales es la protección o de derechos fundamentales o de valores constitucionales, completamente distinto a los procesos ordinarios, porque lo que buscan proteger los procesos ordinarios son bienes jurídicos, el patrimonio, la salud, la vida, el trabajo, ya no desde un punto de vista como derechos fundamentales, sino como derechos reconocidos en la ley. Segundo, la naturaleza de la tutela jurisdiccional efectiva también es diferente. A ver, veamos. Cuando nosotros, dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, que como ya sabemos, no solamente es como se podía interpretar hace algunas décadas, que era el acceso a la justicia y que solamente se llamaba tutela jurisdiccional, sino que ahora viene el apellido materno de efectiva, que viene a hacer que la resolución se ejecute, se cumpla. Bueno, esta tutela jurisdiccional efectiva tiene dos ámbitos, un ámbito ordinario y un ámbito extraordinario. En estos últimos, generalmente es extraordinario porque es una tutela de urgencia. Aquí es donde se ubican los procesos constitucionales. ¿Cómo no van a ser una tutela de urgencia si de que lo que se demanda es la protección de derechos fundamentales, de derechos que los tenemos tatuados, de derechos que son consustanciales a la naturaleza humana? Por ello es que normalmente estos procesos tienen plazos cortos, carecen de audiencia, porque pertenecen a una tutela jurisdiccional extraordinaria, de urgencia, distinta de los procesos legales. Insisto, el civil, el penal, el laboral, el comercial, el familiar, son procesos que pertenecen a la tutela jurisdiccional efectiva, pero ordinaria, donde se privilegia, por ejemplo, el principio de inmediación, es decir, hay la existencia de audiencias. Y claro, los plazos son relativamente amplios también para que se pueda llegar a una mejor resolución. De tal manera que, si bien es cierto,
todos los procesos tienen una tutela jurisdiccional efectiva, los procesos constitucionales pertenecen a la tutela extraordinaria y el resto de procesos, los legales, a la ordinaria. Tercera diferencia, la normatividad aplicable al caso. Cuando estamos hablando de los procesos constitucionales, no podemos nosotros señalar y decir, ah, no, solamente se le aplica el texto de la Constitución. No es así, porque nuestras constituciones, todas las constituciones, tienen un mismo ADN. Son normas declarativas, son normas incompletas, son normas imprecisas, son normas en el lenguaje dworkiniano o alexiano que están preñadas de principios más que de reglas. Entonces lo que necesita su aplicación, además de la Constitución, es el llamado bloque de constitucionalidad, que está formada por todas las leyes de desarrollo constitucional, pero además por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, a estas alturas, ya bastante avanzada la tercera década del siglo XXI, ya no solamente hay un texto constitucional, sino hay un texto constitucional convencionalizado, lo que nosotros en EGACAL, Escuela de Derecho, nuestro centro de trabajo, nuestro centro de labor exclusiva, hemos llamado el constivencionalismo. De tal manera que ya no solamente se da el tema del bloque de constitucionalidad, sino además el bloque de convencionalidad, que con la misma lógica ya no es solamente la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969, sino también vienen a ser todos aquellos pactos donde se ha ido desarrollando los derechos que genéricamente están en la Convención. Además de toda la jurisprudencia contenciosa de la Corte y de la jurisprudencia no contenciosa, esto es, las opiniones consultivas. Todo ello forma el denominado bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, que es lo que viene a ser la normatividad aplicada a los procesos constitucionales, completamente distinta a los procesos ordinarios, donde tienen una suerte de bloque de legalidad que está conformado por la norma perteneciente, aplicable al caso concreto. Otra gran diferencia entonces. Diferencia número 4, los métodos de interpretación. La interpretación debe ser, a nuestro criterio, el tema, si se quiere, más apasionante, más debatible dentro de la teoría general del derecho. Más allá de poder tener una norma, esta norma puede tener diversos enfoques, puede tener diversos ángulos, puede ser observado con diferentes prismas. Y entonces, cuando hablamos de una interpretación constitucional, como que la circunstancia se hace más importante todavía, porque a diferencia de los procesos ordinarios, donde la norma generalmente ya está en una ley, de manera acotada, de manera precisa, de manera exacta, evitando las lagunas y los vacíos, entonces se le interpreta de una manera con todo el derecho, lo que se llama la sistemática, o se le interpreta trayendo el pasado, la denominada interpretación histórica, o se le interpreta teniendo en cuenta la realidad, la interpretación sociológica, o por la finalidad, la interpretación teleológica. Sin embargo, eso no pasa en los procesos constitucionales, donde lo que se aplica es una constitución que tiene características totalmente diferentes. Una constitución donde la normalidad son los conceptos jurídicos indeterminados, donde la normalidad es que existan lagunas y vacíos. Entonces allí hay dos formas de interpretación. Una interpretación genérica, que está formada por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y pro homine. La razonabilidad entendida como la interdicción de la arbitrariedad, como la lógica, como el sentido común. El principio de proporcionalidad entendido como la prohibición del exceso de parte del Estado, de los particulares. Y como siempre, el sentido, la razón de ser del constitucionalismo siempre pro homine, siempre la persona por encima del Estado. Estos como principios, insisto, generales. Y ya como principios específicos para cada caso en particular, el principio de interpretación de la Constitución como toda una unidad,
o el principio de concordancia práctica. No pueden encontrarse tensiones, no pueden encontrarse antinomias en un texto constitucional. Si es que se encuentra esto, es solamente de apariencia. Siempre debe buscarse una concordancia. El principio de corrección funcional, siempre pensando en que la labor desarrollada por los poderes es una labor acorde con lo que señala la Constitución, o la función integradora. De allí viene que en algunos casos se justifique que las sentencias de los altos tribunales constitucionales sean unas sentencias amplias, porque lo que buscan es integrar, llenar muchas veces los vacíos constitucionales. Y por último, el principio de fuerza normativa, ¿no? Es decir, no es extraño que las sentencias constitucionales alcancen a todos los ciudadanos y a todos los poderes del Estado. Alcancen algo erga omnes. Quinta diferencia, las medidas cautelares. La medida cautelar o la petición cautelar en los procesos constitucionales son extraordinarios, cuando no inexistentes. Por ejemplo, dentro de un proceso de inconstitucionalidad jamás existe una medida cautelar, porque se presume que la ley que ha dado el legislador es una ley constitucional. O en los casos de habeas corpus, amparo o habeas data, la medida cautelar es excepcionalísima. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares también pertenecen a la tutela jurisdiccional extraordinaria. También requieren una audiencia. Esto es, en países donde esto lo tienen de una manera congruente, de una manera orgánica, no debiera de haber una medida cautelar en un amparo, por ejemplo, porque se tendría que resolver con urgencia. Sin embargo, ya sabemos que en la mayoría de nuestros países esto no se logra, y entonces hay las medidas cautelares o la petición cautelar, pero de una forma excepcionalísima, completamente distinto de los procesos ordinarios, donde en toda Latinoamérica y en gran parte de Europa está garantizada el peligro en la demora. Entonces lo lógico es que si yo demuestro que se necesita una suerte de cautela para lograr la efectividad de la sentencia, las medidas cautelares aparecen en todos los ordenamientos procesales. Número 6. Todo esto, si estamos viendo que los procesos por su naturaleza son distintos, también va a ser distinta la estructura de la sentencia. Es decir, cuando nosotros tenemos normalmente la estructura de la sentencia, la estructura de siempre, ¿no? Desde el amanecer del siglo XX con el derecho procesal científico, la parte expositiva, la parte considerativa, la parte resolutiva, no es que ello haya caído en la obsolescencia o haya sido superado, no, eso se mantiene. Lo que ocurre es que eso tiene valor cuando estamos hablando de una sentencia interpartes, mas no cuando a veces la sentencia constitucional tiene un alcance erga omnes, y entonces allí la sentencia ya no es suficiente con la parte expositiva, considerativa y resolutiva. Entonces allí es donde la sentencia debe tener más bien 5 partes. La primera, la razón declarativa o axiológica, que es la justificación del por qué esa sentencia va a tener un alcance mayúsculo. Esto es muy importante. No puede ser solamente porque se le ocurre o porque hay un voluntarismo judicial. No, tiene que haber una estricta necesidad de parte de los valores constitucionales. En segundo lugar, la razón suficiente o obiter dicta, es decir, el sentido de la argumentación. Ahí es donde vienen las denominadas buenas razones. Y es allí donde al leer se tiene que deducir cuál tiene que ser el sentido de la sentencia. En tercer lugar, la razón accidental u obiter dicta, que si bien es cierto, significa dicho sea de paso, que si bien es cierto es un complemento, a veces trae o a veces contiene una doctrina jurisprudencial tan importante que definitivamente se hace indispensable. En cuarto lugar, la razón preceptivo-normológica. ¿Qué artículos de la Constitución, qué artículos de la Convención, qué jurisprudencia es la que se ha tomado en cuenta para poder resolver? Y por último, número 5, el fallo o deciso. Es decir, al tener las sentencias un mayor alcance, al abrirse las sentencias,
entonces hace que se supere la clásica división tripartita entre parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Diferencia número 7, los alcances de la sentencia. Ya hemos señalado, en los procesos constitucionales a nivel personal no siempre va a ser inter partes. Puede dar un alcance erga omnes, y no solamente en los procesos de inconstitucionalidad. Recuerden aquella creación jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana, allá por 1997, que fue el denominado Estado de Cosas Inconstitucional, donde advierte una inconstitucionalidad no de una norma, pero sí de una práctica, de un hecho, de algo fáctico, y lo hace erga omnes. O lo que tiene el Perú desde el año 2004, que viene a ser la figura del precedente, que no es otra cosa sino la posibilidad de legislar de parte del Tribunal Constitucional. Entonces, el alcance es inter partes y erga omnes. Y en el ámbito temporal, no solamente va con la clásica característica de la teoría general del proceso, que es que las sentencias son irretroactivas, sino que también por la propia naturaleza del habeas corpus y del amparo, que buscan reponer las cosas al estado anterior, son retroactivas. Y cuando no, cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma, pero ven que la expulsión de esa norma puede traer consecuencias funestas, entonces difieren su eficacia. Y entonces estamos hablando de sentencias diferidas, las llamadas sentencias exhortativas, debido al horror vacui, el horror al vacío, al hueco que va a quedar con la expulsión de la norma, ¿no? Distinto de los procesos ordinarios, donde siempre es un alcance inter partes. Y si es un alcance erga omnes, es de manera excepcionalísima. Y ese es en el ámbito personal. Y en el ámbito temporal siempre van a ser irretroactivas, salvo las nulidades, que como ya se sabe tienen un carácter retroactivo, pero es, insisto, de forma excepcionalísima en los procesos ordinarios, mientras que los procesos constitucionales viene a ser casi la normalidad. Octava diferencia, la naturaleza de la cosa juzgada. Siempre nos enseñaron desde los años universitarios que la cosa juzgada era inmutable, era pétrea, era inamovible, ¿no? Y eso se ha trasladado, esas características, a la cosa juzgada constitucional. Cuando las altas cortes de nuestros países tengan la nomenclatura que tengan, Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, dan la última sentencia, la única manera que se tiene de poder impugnarla es a nivel supranacional. Pero en el país no hay forma de que se pueda impugnar. Distinto de los procesos ordinarios, donde desde siempre hubo esa posibilidad de cuestionarlos. Jamás existió la llamada santidad de la cosa juzgada. Siempre fue posible, insisto, cuestionarlo. Cuando se trataba de procesos no penales, había una figura, la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, que sigue existiendo. Y cuando se trataba de procesos penales, había la figura de la revisión. Y cuando no, hay países como el mío, donde existe el habeas corpus y el amparo contra resoluciones judiciales. Esto es, adquirida la cosa juzgada en un proceso ordinario, puede ser cuestionada. O por otro proceso ordinario, nulidad de cosa juzgada fraudulenta o revisión, o por un proceso constitucional de naturaleza residual, habeas corpus y amparo contra resoluciones judiciales. Y ya vamos acercándonos a la parte final. Novena diferencia, el precedente. Este precedente que hemos mencionado minutos antes, cuando tiene una naturaleza constitucional, su alcance llega, su vinculación es para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Es una ley más, no solamente tiene rango de ley, sino tiene fuerza de ley. Distinto de los precedentes judiciales, donde también tienen un carácter erga omnes, pero ya no absoluto, sino relativo. Si es un precedente en lo civil, alcanzará solo al ámbito civil. Si es un precedente en lo previsional, solo a lo previsional. Tendrá un alcance evidentemente limitado. Y, en definitiva, un precedente judicial puede ser derogado por un precedente constitucional.
Siempre estos procesos constitucionales, como hemos señalado al inicio, tienen una posición 1 o 2 escalones por encima de los procesos ordinarios. Décima y última diferencia, la denominada autonomía procesal. Esto es importante entenderlo porque no se refiere al clásico concepto de autonomía que nosotros podemos tener, no. Es decir, al hecho de que se desarrollen con una libertad, sin injerencias, sin presiones procesales, extraprocesales, no. El concepto de autonomía procesal aparece en Alemania y se refiere a la capacidad que tienen las cortes constitucionales, las cortes de cierre, los altos tribunales de poder crear normas procesales. Inclusive en países como el Perú, donde tenemos un código procesal constitucional al que se supone tendría que estar sometido el Tribunal Constitucional, el tribunal puede crear una norma que amplíe o que no esté en el Código Procesal Constitucional o hasta que contradiga lo señalado en el Código. A eso se llama autonomía procesal. Es entonces la capacidad que tienen las Cortes y Tribunales Constitucionales para crear normas procesales más allá de lo que establezca la ley, con un solo requisito: que sea más favorable a los derechos fundamentales. ¿Cuál es el soporte constitucional de esto? No se sabe, ¿no? Esto es absolutamente discutible. Como se imaginarán, en los procesos ordinarios es imposible poder pensar en que el juez pueda crear una norma procesal. Apenas intente hacerlo, le cae exactamente la figura del prevaricato. Entonces, algo, y esto es el sentido de esta breve charla, de esta breve ponencia, algo es que debemos sentarnos a poder repensar qué es lo que está ocurriendo. No estamos necesariamente ante nuevos procesos, sino que lo que tenemos que buscar es que estos procesos constitucionales debemos entenderlo como una herramienta fundamental en todo Estado constitucional de derecho, para protección de derechos fundamentales y de valores constitucionales. El tema está que, como todo, dentro de un Estado constitucional de derecho debe estar sometido a límites. Y esos límites es que la interpretación que se haga de la Constitución sea una interpretación siempre conforme a ella y no una suerte de interpretación sin límites, porque de esa manera vemos que la justicia constitucional nos desarrolla solo la labor encargada por la Constitución, que es una labor jurisdiccional, sino realiza una labor legislativa y también realiza una labor ejecutiva. Y eso, insisto, no se encuentra en ninguna de las constituciones, ni en la de Costa Rica, que viene de 1949, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ni en la peruana, que ya se dio a la luz de la Constitución española del 78, ni en las constituciones más recientes. La ecuatoriana del 2008, la boliviana del 2009, no se autoriza aquello. Y recordemos, el sentido, la razón de ser del derecho constitucional es ponerle un dique, es ponerle un control, una barrera al poder, no solamente al legislativo, al ejecutivo, sino también al poder jurisdiccional, inclusive a la propia justicia constitucional. Estos y otros temas los desarrollamos en uno de los canales de nuestra institución, que es EGACAL, Tribuna Constitucional. Revíselo, si lo considera, suscríbalo y difunda. Una vez más, un agradecimiento enorme al doctor Luis Alberto Canales Cortés por esta oportunidad, por esta posibilidad de poder llegar a la sede del Pacífico Sur de la UACA, la Universidad Autónoma de Centroamérica. Así es que soy Guido Aguila Grados, pueden contar conmigo cuando gusten. Desde acá, desde el Perú, les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.